Lucas capítulo 15, cuando le tenga me dice amén. Gloria a Dios. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, el que tú tenías ahí guardado, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, tu palabra es buena, tu palabra es poder, tu palabra es gracia, tu palabra es favor, Señor. Esta mañana disponemos nuestro corazón, nuestra mente, Señor, nuestros sentidos, para honrarte, Dios, para que tu palabra penetre hasta lo profundo de nuestra vida. Señor, y haga en nosotros lo que tú quieres que haga, Dios. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hijos que provocan fiesta es el título del mensaje. Hijos que provocan fiesta. Vivimos en un mundo con demasiados modelos de fe. Vivimos en una tierra o en un mundo lleno de gente con demasiados modelos de fe. Y entre esa fe está el modelo de fe religiosa, donde aún se mueve la iglesia, en el modelo de fe de la iglesia. Y la gente tiene muchos conceptos aún dentro de la iglesia,
muchos conceptos diferentes de Dios. Y en el modelo de fe, la gente tiene su Dios. La gente tiene su Dios. La gente, unos opinan de Dios de una forma y otros opinan de Dios de otra forma. Tienen diferentes modelos de fe. Tienen diferentes modelos de Dios. Pero aún en la iglesia sucede que entre todo el grupo de hermanos de la iglesia hay gente dentro del pueblo de Dios que tiene un modelo de fe o un modelo de Dios diferente al Dios de la Biblia. Un modelo de Dios diferente al Dios que creó los cielos y la tierra. Adaptan a Dios. Mucha gente adapta a Dios a su manera de vida. Modelos de fe, modelos de Dios. Hay diferentes grupos en cuanto a creerle a Dios, en cuanto a saber quién es Dios, en cuanto a entender cómo es Dios, conforme a la palabra. Y el pasaje de hoy nos habla de una enseñanza que Cristo hace respecto a dos hijos, dos tipos de hijos. Pero es importante ver que esta enseñanza aquí también es aplicable hoy para la iglesia. Esta enseñanza, este modelo de hijos, es aplicable para la iglesia en este tiempo. Porque como hijos de Dios, como pueblo de Dios, existen diferentes clases de hijos de Dios en cuanto a su manera de pensar o en cuanto a su manera de ver a Dios y entender la voluntad de Dios. La Biblia dice aquí que el menor le pidió su herencia al padre y que éste se la dio. Le dijo el menor: dame la parte de los bienes que me corresponde. Hay una situación especial en este hijo aquí. Hay dos situaciones que podemos mirar aquí de este hijo menor. Uno es que está pidiendo herencia sin haber muerto el padre. Y la Biblia dice que la herencia la provoca la muerte del que deja la herencia. Pero lo que podemos ver de este joven aquí es que conoce al padre. O sea que se apropia de lo que el padre ha dicho que es de él, de una herencia. Dice la Biblia que el padre le entrega todo a este hijo, su herencia, y él se va con la herencia. Pasado unos días, dice la palabra de Dios, que reunió todo lo que tenía y se fue. Pero es interesante ver que este joven, este hijo, no se fue a invertir ni a hacer negocios para procurar aumentar la herencia, sino que la Biblia dice que se fue a malgastar, que se fue a desperdiciar, que se fue a gastar todos los bienes que tenía en malas andanzas. Dice la palabra del Señor, viviendo perdidamente, desperdiciando los bienes. Pero dice la palabra que cuando todo lo malgastó, vino a esa región una gran hambre. Escúcheme, este joven se fue para otra región con todo lo que el papá le dio. Vivió perdidamente, vivió malgastando. Pero dice la Biblia que cuando todo se le acabó, vino una gran hambre a esa región. Es interesante. Vino una gran hambre. O sea que este joven, por su mala actitud, escuche, provocó daño en el medio en el que se encontraba. La influencia de este joven. Este hombre no solo malgasta su herencia,
sino que afecta el lugar donde está por causa de su pecado. ¿Sabe? Que muchas cosas de las que pasan hoy son provocadas porque la iglesia, escúcheme, el pueblo de Dios, en cierta medida, ha dejado, escúchame, de buscar a Dios, de confiar en Dios y de creerle a Dios. Y mucha gente afecta su medio, su ambiente por causa del pecado. Mire que la Biblia dice que Jonás, en desobediencia, tomó una embarcación para ir en contra de la voluntad de Dios y afectó la embarcación. Trajo pérdidas a la embarcación. Escúchame, por causa del pecado podemos afectar nuestra casa. Por causa del pecado podemos afectar nuestra familia. Pero también por causa del pecado se afecta una ciudad, se afecta un país, se afecta el mundo. Por causa del pecado. Por causa de la desobediencia. Pero después dice la Biblia que este joven, después de que todo esto sucedió, malgastó, vivió perdidamente, afectó la sociedad donde él se encontraba, entró en una crisis económica, de hambre, quizá de malos tratos. La gente no le daba nada, dice la palabra. Él iba y pedía y no le daban. Fue tanto la afectación que pidió trabajo. Dice la Biblia que lo mandaron a cuidar cerdos. Lo enviaron a cuidar cerdos. Nadie le quería ayudar. Y él, al ver que nadie le quería ayudar, dice la palabra del Señor que volvió en sí. Volvió en sí, o sea, recapacitó. Él recapacitó. Dice la palabra del Señor en el versículo 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Escúchame, mucha gente que ha conocido de Cristo, mucha gente que ha conocido del Señor y se ha apartado, a pesar de conocer las consecuencias de persistir en el pecado, no reaccionan ante el pecado, no reaccionan con intención de apartarse, sino que continúan en él, pecando y pecando, escúchame, y muchas veces creyendo que están bien. Y es allí donde hay diferentes modelos de creyentes. Hay quienes están mal, pero creen que están bien. Hay quienes están pecando, pero creen que están siendo justificados. Y jamás intentan volver en sí. Y aquí la Biblia muestra que a pesar de que este hombre malgastó, vivió perdidamente, pero hubo un momento en donde él se para y reflexiona, vuelve en sí. ¿Sabe qué es eso? Se arrepiente. El arrepentirse es una decisión personal. Nadie, escúchame, se arrepentirá por otro. Cada uno debe arrepentirse por sí mismo. El arrepentirse es una decisión personal. Y cuando la gente vuelve en sí, cuando alguien vuelve en sí, toma la decisión de arrepentirse. De nosotros depende el perdón de Dios. Porque la enseñanza que Cristo dio al enseñar a los discípulos a orar, dice: perdona nuestros pecados, nuestras deudas, como también nosotros perdonamos.
O sea, es una decisión, depende de nosotros. Y el arrepentirnos abre las puertas del cielo para recibir el perdón de Dios. Y este hombre vuelve en sí. Vuelve y medita, dice, escuche lo que dice este joven. Dice, venga, pero ¿qué estoy haciendo? Y hoy Dios le dice a más de uno, tienes que volver en sí. Muchas veces creemos que estamos bien. Este joven era un hijo. Este joven era un hijo. Jesús está enseñando y dice, había un padre y tenían 2 hijos. Y uno de ellos le dijo, dame lo mío. Y se fue. Es una enseñanza que está dando Cristo. Es una parábola que está dando el Señor. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz y está hablando para usted y para mí en esta mañana. Está hablando para la iglesia en este tiempo. Volver en sí para el creyente, escúcheme, denota madurez, pero también muestra el conocimiento que tiene el pueblo de Dios. Volver en sí. Yo no sé, pero creo que Dios nos está hablando esta mañana. Creemos a veces que estamos haciendo las cosas bien, pero es necesario. Y David era modelo de volver en sí. Señor, examíname. Hazme entender, Señor, si hay algo malo en mí. Sabe, a veces creemos que estamos bien, pero esta mañana es necesario que meditemos acerca de nuestra comunión con el Señor. Eso lo hace un creyente maduro. Eso lo hace un creyente que tiene conocimiento de nuestro Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Volver en sí. Este joven vuelve en sí y mira hacia su padre. Escúcheme, él vuelve en sí. Estaba en pecado, estaba en una situación difícil. Ya había un hambre tremenda en esa región. Estaba cuidando marranos. Allá le provocaba comerse la comida de los marranos, dice la Biblia. Pero reaccionó y volvió en sí. Pero al volver en sí, su mirada la puso al padre. Dijo, volveré a mi casa. ¿Sabe qué habla eso? Ese joven conocía a su padre. Volveré a mi casa. Allá en la casa le dijo, Señor, deme mi herencia. Padre, deme mi herencia. Y ahora se gastó la herencia, pero dice, volveré a mi casa. ¿Sabe qué es eso? Conoce al Padre. Conoce a su Padre. ¿Sabe? Cuando nosotros vemos a Judas y a Pedro, vemos que Judas jamás conoció a Cristo. Pero Pedro sí conocía a Cristo. Pedro conocía la misericordia del Señor. Pedro conocía el amor de Cristo. Judas no, porque jamás nació, porque jamás recibió a Cristo. ¿Sabe? Cuando nosotros fallamos al Señor, siempre hemos de entender y conocer que el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Y que siempre está dispuesto a perdonarnos. Este joven dice, volveré a mi casa. El volver en sí a este joven le permitió ver la gracia de su padre. Al volver en sí este joven pudo comprobar la bondad de su padre. Mire que la Biblia dice en el versículo 20, y levantándose vino a su padre, dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Dice la Biblia, y fue movido a misericordia y corrió
y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron ¿a qué? A regocijarse. Este joven había hecho un plan para regresar a su padre. Escuche lo interesante, él planeó, él dijo, volvió en sí, dice la Biblia, dice: ahora regresaré a mi padre. Yo sé que mi padre es bueno, pero yo he pecado. Qué interesante es que a pesar de que nosotros sabemos que nuestro Dios es bueno y misericordioso, reconozcamos nuestros pecados. Y este hombre dice: yo sé que mi padre es bueno, pero ya yo no soy digno de él. Dice: volveré, y hace un plan estratégico para volver al padre. Pero es interesante que al acercarse a su padre, con ese plan de arrepentimiento y humillación, encuentra un padre misericordioso. Y cuando él se acerca con ese plan, le habla al padre. Pero al leer la Biblia vemos que el padre ni le paró bola a lo que él le estaba diciendo. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Ese hombre se vuelve humillado y le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser tu hijo. Y el papá no lo escuchó. El papá no lo escuchó. El papá lo que dice, pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzad en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. La Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Desatamos fiesta en el cielo cuando llevamos el mensaje de la palabra y los pecadores se arrepienten. Y cuando vamos allá donde alguien que ha estado apartado del Señor y se reconcilia con el Señor, la Biblia dice que hay fiesta en el cielo. Desatamos fiesta en el cielo. Este hombre, y aquí usted y yo podemos ver la misericordia del Padre. Primero, escúcheme, todos los días esperaba por el regreso de su hijo. Todos los días, versículo 20 dice: y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Su papá todos los días: he aquí estoy a la puerta y llamo, y si alguno abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. 2, restauró a su hijo. Mire el versículo 22. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Lo restauró. Dios restaura al que se humilla de corazón. Dios restaura al que ha pecado y reconoce el pecado y confía en la voluntad y en la misericordia del Señor. 3, hubo una gran fiesta. ¿Por qué esa fiesta? Dice: porque mi hijo muerto era ya revivido y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Pero también en la escena hay otro hijo, el mayor, dice la palabra. Cuando se entera de la reacción de su padre por la aparición, quizá pensó él del sinvergüenza que había gastado toda la herencia. Una reacción del hermano mayor, podemos decir natural. Y es aquí donde vemos dos tipos de hijos, dos tipos de creyentes. Y este llega todo disgustado con su padre. No quería entrar. ¿Y esa fiesta qué es? Tu hermano apareció y se enoja. ¿Sabe que hay mucha gente así?
que se enoja cuando alguien se reconcilia con el Señor. Y cuando ve que el Señor empieza a bendecirlo y a usarlo, y empieza la gente a ponerse brava. Y ese hombre se pone bravo y se enoja muchísimo, a tal punto que no quería entrar. Él le reclamaba un derecho, escúcheme, al padre, que no sabía que él ya lo tenía. Por eso hacíamos énfasis al comienzo, cuando el joven le pide la herencia al padre, se atreve a hacerlo, se atreve a creer, escúcheme, que ya es un heredero. Atrévete a creer que ya eres un heredero de Dios. Este joven le dice, y se disgusta mucho con el papá. Y en el versículo 12, dice la Biblia que el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Dice la Biblia, y les repartió los bienes. O sea que al mayor también le entregó su herencia. Si ve que hay gente con la herencia en la mano y no la disfruta, ese joven, este otro hijo también recibió la herencia. Porque nuestro Padre es justo. Él no dijo, vaya usted, sino que dijo, tenga la suya, pero también la de su hermano mayor. Quise ser el primogénito y le dieron más. Pero con la actitud de este hombre parece ser que él no entendió que ya era un heredero, que ya tenía la herencia. Podemos observar el modelo de creyente que era este joven. Aquellos que no conocen al Padre, este era un modelo diferente de hijo. Porque aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, escúcheme, y que es galardonador de los que le buscan. Escúchame, tú y yo tenemos que saber que Dios bendice a los que le buscan. Tenemos que saber, tenemos que entender que Dios nos bendice. Dios bendice a los que le buscan. La iglesia tiene que saber que ese es el tipo de Padre que tenemos, el tipo de Dios. Es nuestro Dios, es bueno, es misericordioso, es galardonador. Tenemos que entender, la iglesia tiene que entender. Este joven vivía en la casa de su padre, pero no lo conocía. Este hijo no conocía a su padre, aunque vivía en su casa. Hay mucha gente religiosa dentro del pueblo de Dios que aunque pasa años y años, no conoce a Dios. Señor, viví en casa de su padre, no lo conocía. Su actitud era la de un extraño. Creía que no tenía acceso a los bienes de su padre. Escúchame, usted y yo tenemos acceso a los bienes de nuestro Padre. Tenemos acceso. Escúchame, muchas veces empezamos a esperar, Señor, puedo, Señor, puedo. El Señor dice, tú puedes. Eres hijo, si me crees, tú puedes, dice el Señor. Tú puedes. Somos herederos, somos linaje de Abraham por causa de nuestra fe en Cristo. Y a Abraham le fueron dadas las promesas que en este momento posee la iglesia, las promesas que le dieron a Abraham. Muchas veces será, Señor, no, escúchame, esa es la voluntad de Dios, que usted y yo estemos bendecidos. Para eso vino Cristo, para que tuviésemos vida y vida en abundancia. Ayer en el ayuno leíamos Isaías 3:10 que dice, decid al justo que le irá bien. O sea, si yo soy hijo de Dios, por causa de Cristo soy justo, entonces tiene que irme bien. Eso debe estar implícito en mí, que me vaya bien. Yo tengo que ir confiado que me va a ir bien. Escúchame, es tan certero y tan poderoso Dios en su palabra y tan fiel la palabra de Dios. Dice que aún
en las cosas malas, escúchame, nos ayudará para bien. O sea que no hay por dónde fallar. Los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. O sea, no hay margen de pérdida. Pero ¿sabe quién entiende eso? El que conoce al Padre. El que realmente conoce al Padre. Pero este joven no entendía, este otro hijo, que él tenía acceso a todo lo de su papá. La iglesia, escúchame, debe entender que tenemos acceso a todo lo de nuestro Padre Celestial. Todo. La Biblia dice en Mateo 7, pedid y se os dará. O sea que no hay restricción para el pueblo de Dios. No hay restricción para la iglesia de Cristo. Si usted y yo conocemos que el que se acerca al Señor, escúchame, porque por eso dice el escritor a los Hebreos, es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. O sea que hay gente que se acerca a Dios pero no cree que le hay. Un modelo de fe diferente dentro del pueblo de Dios. Hay gente dentro del pueblo de Dios con modelos incorrectos en cuanto a quién es Dios y cómo es Dios. No creen que Dios puede bendecir, que Dios puede galardonar, que Dios puede premiar. Dios no es injusto. Dios no ignora el trabajo de nuestras manos. Dios bendice al que le cree. Dios bendice a aquel que se humilla delante de su presencia. Dios bendice al que le obedece. Eso es cierto, la iglesia debe saber que cuando adoramos al Señor van a suceder cosas sobrenaturales a favor nuestro. Debes saber, cuando yo me postro a orar, yo siempre voy convencido que algo bueno va a pasar. Yo no descuido. Tú no puedes descuidar que Dios te va a galardonar. Un galardón es un premio, un galardón es un reconocimiento. Escúchame, Dios no tiene problema con eso. Al contrario, Dios se goza cuando nos bendice. Vivía en la casa del Padre, pero no tenía ni idea quién era el Padre. Vivía muchos años, era un religioso. Yo te he servido toda la vida y ni un cabrito me has dado. ¿Sabe? El versículo 31, el papá le declara algo. Este hombre le declara algo a su hijo, doloroso, una realidad dolorosa para él. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Qué triste es que un hijo de Dios, escúchame, no disfrute de las bendiciones que Dios, escúchame, preparó de antemano para todos los que le creemos. Escúchame, no la preparó sobre la marcha. La Biblia dice, preparó de antemano. Escúchame, tú eres un hombre, tú eres una mujer, tú eres un hijo, tú eres una hija de Dios. Escúchame, que ya está, escúchame, con la provisión. Desde hace mucho, desde antes de nosotros ser, ya está la provisión en las manos de Dios para que nosotros disfrutemos de ella. Hijo, tú siempre has estado conmigo y escucha, todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Siempre has estado conmigo. Pero escúcheme, también le aclara el motivo de la fiesta. El Señor no solo se regocija con los que estamos allí siempre, sino que hace fiesta cuando el perdido viene a Él.
Cuando viene, porque la razón de Cristo morir en la cruz del Calvario fue porque Él vino a buscar lo que se había perdido. Es tan importante para Dios que la iglesia siga rescatando al perdido, que hay fiesta en el cielo cuando solo uno de ellos se arrepiente. Hay fiesta. Pero el hecho de que Dios haga fiesta por alguien que se arrepiente no quiere decir que no ame a los arrepentidos, a la iglesia, a sus hijos. Al contrario, dice, todo está para ustedes. Pueden disfrutar de todo lo que hay. Y a este hijo le dice, si tú no has disfrutado de lo que hay aquí es porque tú no has querido. Pero tú has estado conmigo. Pero el que viene, el que se arrepiente, el que vuelve en sí, provoca fiesta en el cielo. Provoca fiesta, porque al respecto que está hablando el Señor. Cuando se arrepiente un pecador hay fiesta en el cielo. Qué importante es que la iglesia, escúcheme, sea promotora de las fiestas celestiales. Qué importante es que tú seas promotor de las fiestas celestiales. Que tú vayas allá y compartas la palabra. Y le hables al que está descarriado y le hables al que no conoce y le hables al que ha pecado y ha caído y no ha vuelto para que vuelva en sí y provoque fiesta en el cielo. Eso habla de la misericordia de Dios. Dios es misericordioso y su venida no ha sido provocada la venida del Señor, porque espera que todos procedamos al arrepentimiento, dice la palabra. Por eso esta mañana es propicia para que le digamos, Señor, gracias por tu misericordia. Gracias porque yo cuando me arrepentí, hubo fiesta en el cielo. Se hizo fiesta cuando tú aceptaste a Cristo como Señor y Salvador en el cielo. Todos hemos provocado fiesta en el cielo. Somos parte, escúchame. El libro de la fiesta allá en el cielo, tú estás registrado como uno de los cuales se hizo fiesta en su nombre. Porque se hay fiesta en el nombre del que se arrepiente. Pero también la iglesia debe entender esta mañana, escúchame, que todo está dispuesto para que usted y yo lo disfrutemos. No esperemos ver que el que viene arrepentido sea bendecido cuando la iglesia tiene la facultad de disfrutar de las bendiciones de Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana. Señor, adoramos tu nombre, porque tú eres digno, Señor, de toda adoración y gloria. Señor, gracias por tu misericordia. Tu misericordia es para siempre, Dios. Tu misericordia